mensajero será una proteína cuando se exporta del núcleo. Primero madura, después se exporta del núcleo. La maduración, ahora vamos a ver de qué se trata. ¿Le suena ARN polimerasa? Bueno, la ARN polimerasa es la enzima que va a permitir esto. Va a permitir la transcripción. Vamos a ver que existen varios tipos de ARN polimerasa en eucariontes y en procariontes. Resumen general de la transcripción o del proceso de transcripción, que como final del PowerPoint. La tercera parte es maduración del ARN. ¿Saben lo que es la maduración? Lo hemos hablado cuando vimos cromatina, cuando vimos núcleo. Cuando vimos poro nuclear también. Que bueno, fue la misma clase. Recuerden, chicos, que el ARN no sale, una vez que se transcribe, el ARN no sale del núcleo así como se transcribió, sino que tiene ciertos cambios. Esos cambios se realizan en el núcleo mismo, ¿sí? Que es el agregado de lo que es el cap o capuchón o el capping, que es una molécula de 7-metilguanosina, el extremo 5'. En el extremo 3' se le agrega lo que es la cola polía, y después existe lo que se llama maduración. ¿Sí? Que la maduración, a ver, la maduración es todo esto, pero específicamente ustedes van a encontrar maduración quizás hasta como sinónimos, no lo es, de lo que es el splicing o empalme. Sepan que la maduración son estos tres procesos. Incluyanlos. El empalme, después está el empalme alternativo, lo que es el cap, ¿sí? El capuchón, el extremo 5', el capping, y después la poliadenilación o el agregado de la cola polía. Y ahí dice, capping, poliadenilación, splicing o empalme, y después lo que es la maduración de RNA transfer y RNA ribosomal, que también tienen ciertos cambios antes de ser exportados del núcleo. Los ARN pequeños, y la cuarta parte vemos la replicación o duplicación del ADN, generalidades, obviamente, cómo se desarrollan las hebras, lo que es la ADN polimerasa, que es una enzima que va a permitir, obviamente, la síntesis del nuevo ADN. Las topoisomerasas 1 y 2, ¿saben lo que son? Aparecen tanto en transcripción como en traducción. Bueno, calculo que no. Las topoisomerasas lo que van a hacer es corregir la supertorsión. Van a ver que cuando la hebra se transcribe, se va enrollando más de la cuenta, para que ustedes lo entiendan, en uno de los sectores. Eso es obviamente corregido con las topoisomerasas, que van a cortar una de las hebras o las dos hebras en el ADN, muchas veces, y van a permitir que se libere esa torsión y las vuelven a ligar. Bien. Los fragmentos de Okazaki, ¿sabe lo que son? Y eran como fragmentos No, que después se volvían a hacer, porque había una que iba para un lado y otra para el otro, y había Bueno, unos fragmentos que quedaban libres y son los que después se rellenaban. muy bien. No Bueno, sé si te expliqué básicamente bien, es, pero está bien, básicamente es eso, donde una cadena es continua y la otra discontinua. Una cadena se transcribe en forma continua porque el ADN polimerasa puede transcribir en un sentido. Cuando lo hace en otro sentido, lo tiene que hacer por fragmentos. Esos fragmentos se denominan fragmentos de Okazaki, que fue el que lo describió. Muy bien. Y la cuarta, perdón, la quinta parte va a ser el proceso de traducción o síntesis de proteínas, que obviamente esto ya lo saben. Vamos a hacer un repaso grande. Pero la síntesis proteica lo vemos siempre durante, al menos yo lo veo durante toda la cursada. ¿Por qué? Porque es lo más importante o al final de lo que es biología celular, ¿no? Pasar desde un ácido nucleico a una proteína que va a cumplir distintas funciones en la célula. De hecho, la gran mayoría. Estamos hablando, recuerden que casi un 70, un 80% del peso de la célula son proteínas. Bueno, y como casos clínicos tenemos dos. Si yo les traje dos, bueno, preparé dos. El síndrome de Rubinstein, perdón, de Rubinstein-Taybi, que es o TABI, TAIBI se escribe, que bueno, es bastante infrecuente, de hecho muy infrecuente. Y el síndrome o enfermedad, en este caso ya más que síndrome, granulomatosa crónica ligada, y no dice, pero ligada al cromosoma X. ¿Sí? Bien, comencemos. Bien, primera parte. Vamos a ver que ya la abrió. A ver, muy bien, perfecto.
Primera parte es ácidos nucleicos, ADN y ARN. Vamos a ir rápido acá porque ya la mayoría se van a acordar. Cuando uno lo ve, a veces cuando uno lo tiene que decir oralmente no se acuerda, pero cuando uno ya lo ve, automáticamente le viene a la cabeza. Por ejemplo, reconocer una doble hebra de una simple hebra. Si una doble hebra de ADN a una hebra simple de ARN. No importa que ARN sea, solamente tiene una hebra. ¿Mm? Está dispuesta o la disposición es diferente. Por ejemplo, un ARN mensajero no tiene la misma disposición que un ARN transfer, pero es una simple hebra, que es una secuencia de nucleótidos. Ahora lo vamos a ver qué son los nucleótidos de nuevo, porque pregunté en la... Ustedes son comisión 42, pero pregunté en otras comisiones, por ejemplo, ATP, y me han respondido muchas cosas, pero no me ponen que es un nucleótido, que es importante. Si bien no es un ácido nucleico, es un nucleótido. En este caso, vamos a ver, por ejemplo, ARN, una secuencia de nucleótidos unidas por un enlace fosfodiéster, y acá vemos la doble hebra de ADN, que de hecho se cumplen, lo vamos a ver en un ratito, 70 años, hace 2 días. De hecho, el día de presencial lo llevé con el tweet de una universidad de Cambridge, donde publicaba que se cumplían 70 años de, obviamente, la descripción de la doble hebra. Bien. Van a ver que son dos hebras que son antiparalelas, van en sentido opuesto, donde las bases, tanto púricas como pirimidínicas, ahora lo vamos a ver qué son, se establecen puentes de hidrógeno, se establecen una unión tipo puentes de hidrógeno. Y le da esta forma característica. Muy bien. Entonces, ¿qué son? Bien, los ácidos nucleicos van a ver que, como les dije, pueden ser ADN o ARN, pero están compuestos por nucleótidos. Los nucleótidos se componen de, como en este caso será MP cíclico, en este caso será MP, pero puede ser ATP, puede ser cualquier nucleótido, sea monofosfato, difosfato, puede ser ADP. Perfecto. Es una pentosa, que es un azúcar de 5 carbonos, puede ser ribosa o desoxirribosa. Una base nitrogenada, en este caso es una base de purina, en este caso es adenina, pero puede ser púrica o pirimidínica, tiene que ver con los anillos, ahora vamos a ver. Y en este caso un grupo fosfato. Siempre que hablemos, lo vamos a ver más adelante, de nucleótidos, hablamos de tener una molécula con un grupo fosfato. Si no tenemos un grupo fosfato, se llama nucleósido. ¿Qué quiere decir? Si tenemos una pentosa más una base nitrogenada, sea cualquiera, y no tenemos grupo fosfato, se llama nucleósido con S. En el caso de tener una pentosa más una base nitrogenada, y aunque sea un grupo fosfato, se llama nucleótido. ¿Sí? Si tenemos uno, se llama mono, en este caso, por ejemplo, monofosfato. Si tenemos dos, difosfato. Si tenemos tres, trifosfato. Como el ATP. El ATP es un nucleótido trifosfato. ¿Sí? Después tenemos dinucleótidos también. Lo vamos a ver ahora más adelante, por ejemplo, las coenzimas. ¿Les suena coenzimas? Ustedes estuvieron conmigo en respiración celular. ¿Se acuerdan? Las coenzimas, ahora lo vamos a ver más adelante, llevaban a cabo, ¿sí?, el transporte de lo que era la energía en los electrones y obviamente los hidrogeniones. Que se acuerdan que los hidrogeniones a nivel de la respiración celular, a nivel de lo que era la cadena de transporte de electrones, generaron un gradiente en el espacio intermembrana y este era aprovechado por la ATP sintetasa, recuérdenlo, para la síntesis de ATP, donde la gran mayoría del ATP se sintetiza en ese lugar. ¿Sí? Rendimiento total, acuérdense, de 36 a 38 ATP en el total de la respiración celular. Obviamente en condiciones aeróbicas, ¿no? Claro está. Bueno, ¿les quedó claro entonces el nucleótido? Bien. Las bases nitrogenadas de esta molécula pueden ser púricas o pirimidínicas. Si es en base a lo que es la pirimidina, ¿sí?, citosina, uracilo y timina, ¿sí?, son anillos simples, ¿sí?, anillos de carbono simples. Ahora, la timina está presente solo en el ADN, ¿sí?, mientras que en el ARN se reemplaza por uracilo. Muy bien. Y la purina, como la adenina que vimos recién, y la guanina, son anillos dobles. Si vemos un nucleótido con un anillo doble, en este caso es una base purínica, ¿sí?, o derivado de la purina. Si no es pirimidínica, sino en lo que es un anillo simple. ¿Se entendió esto?
Ahí lo escribí ahí arriba para que ustedes lo tengan un poquito mejor. ¿Sí? 2 anillos, púricas, adenina, guanina. Y un solo ciclo, o un solo anillo, pirimidínicas. Timina, citosina y uracilo. Recuerden que, ahora lo vamos a ver en ácidos nucleicos, que el ADN solo tiene timina, no tiene uracilo, y el ARN al revés, no tiene timina, tiene uracilo. ¿Se entendió hasta acá? Chicos, ¿me dan señales, sí o no? Sí, profe. Perfecto. Entonces tenemos ribosa y desoxirribosa. Acuérdense que las pentosas pueden ser una ribosa o una desoxirribosa, que es un azúcar de 5 carbonos. ¿Sí? La diferencia acá la vemos obviamente del grupo hidroxilo que está presente en este carbono, ¿sí? Que le da el nombre de desoxirribosa o de oxirribosa. Muy bien. Ahora, este es el ATP, chicos, tanto que pregunté, no ustedes en la actividad, sí en la comisión 48 y 49 y en la 46, lo mismo preguntó el doctor Calequín en cuanto a lo que es la estructura del ATP. Simplemente es una pentosa, como vimos recién, una base nitrogenada, que en este caso es adenina. Si tiene doble enlace, ¿qué era? Perdón, doble anillo, ¿qué era? ¿Púrica o pirimidínica? Púrico. Púrico. Vamos de nuevo, acá está. Recuerden, chicos, si tienen dos, es derivado de la purina. Bien. Entonces es en base a la purina, ¿sí? O derivada de la purina. Entonces es purínica. Púrica o purínica o púrica. Esta es púrica. Se puede decir de dos maneras. Púrica y pirimidínica la otra. Bien. Y acá tiene 3 grupos fosfato. Entonces es un nucleótido trifosfato. En este caso es adenosín trifosfato, el famoso ATP, donde en los enlaces, ¿sí?, de los grupos fosfato va a transportar esta energía. Cuando se cliva esto, cuando se hidroliza, se libera un grupo fosfato, que es el grupo, en realidad es fósforo inorgánico, y se libera la energía contenida en el enlace. De esta manera, obviamente, se transforma en ¿qué? En ADP. ¿Se acuerdan? Adenosín difosfato. Ahora lo vamos a ver. ¿Se entendió ATP? Bien. El AMP cíclico nosotros no lo vamos a ver mucho. ¿Sí? Sepan que es obviamente un nucleótido también, monofosfato. ¿Sí? Es como la estructura del ATP, nada más que con un solo fosfato. ¿Para qué sirve? Bueno, esto lo vamos a ver, lo van a ver más que nada ustedes en lo que es, quizás lo vemos nosotros, pero solamente como ejemplo. Ustedes lo van a ver mucho en bioquímica, lo van a ver también en farmacología, porque es un segundo mensajero, actúa como segundo mensajero, una cascada, ¿sí? Por ejemplo, está ligado a la adenilato ciclasa, por ejemplo, donde hidroliza ATP a AMP cíclico, en vez de ser ATP a ADP es ATP AMP cíclico y esto regula, por ejemplo, no sé, una vía metabólica, ¿sí? Una cascada, ¿sí? Lo que es un segundo, se llama segundo mensajero, lo que es siempre el interior celular, ¿no? Claro está. ¿Se entiende esto? Por ejemplo, llega a una proteína, una hormona, estimula una serie de proteínas, proteína G se llama, donde una subunidad estimula a otra enzima, donde va a hidrolizar el ATP en AMP cíclico más fósforo inorgánico y esto obviamente activa, por ejemplo, una proteína. Es un segundo mensajero, pero no lo vemos mucho, ¿sí? En biología celular al menos. Pero sepa que es un nucleótido. AMP, por ejemplo, monofosfato, el difosfato, ¿sí?, que lo vemos cuando se hidroliza el ATP en cualquier proceso activo, y el ATP obviamente el trifosfato. Entonces considerar lo importante, lo que quiero que se lleve. Una pentosa más una base nitrogenada que puede ser púrica o pirimidínica, ¿sí? Acuérdense, doble anillo o simple anillo, es un nucleósido si no tiene grupo fosfato. Ya si tiene un grupo fosfato, ¿sí?, es un nucleótido monofosfato. Si tiene dos, difosfato. Y si tiene tres, es trifosfato. Así de simple. Ya el ATP vendría a estar acá, ¿no? Trifosfato. ADP vendría a estar acá, difosfato. Y AMP vendría a estar acá, monofosfato. ¿Se entiende? Bien. Ahora pasamos a las coenzimas. Acuérdense de las coenzimas que las utilizamos, lo que era oxidorreducción en lo que es respiración celular. También son nucleótidos, pero en este caso no es un nucleótido, son dos. Están dos nucleótidos unidos, ¿sí? Por eso es dinucleótido. Por ejemplo, el NAD. El NAD es
nicotinamina, adenina, dinucleótido, ¿sí? Tiene una base de adenina y una base de nicotinamida, ¿sí? En este caso, ¿sí? Tiene obviamente dos ribosas, porque como todo nucleótido tiene una pentosa, ¿sí? Que es un azúcar más base nitrogenada. Y están unidas por los grupos fosfato, el enlace también de ambos. ¿Se entiende? Los enlaces entre los grupos fosfatos son enlaces de tipo fosfodiéster. Pues lo vamos a ver. Profe, una pregunta. Entonces no hay solamente estas bases nitrogenadas como adenina, guanina, citosina, timina y uracilo, ¿hay más? Ay, sí, pero nosotros en los ácidos nucleicos vemos esa nada más. ¿Sí? Esto en el caso es un nucleótido particular. Cuando veamos, ahora vamos a ver ARN y ADN, es adenina, guanina, citosina, uracilo. ¿Se entiende? Está bien, gracias. Acá lo mismo en el FAD. En el FAD es exactamente igual, donde obviamente vemos dos nucleótidos unidos. Miren que acá ni siquiera le pongo el nombre a las bases, ¿no? Pero es flavina dinucleótido, adenina flavina. Acá tenemos otra base nitrogenada llamada flavina. Bien, el punto es el siguiente. Pasemos a lo más importante, que acá sí es adenina, citosina, uracilo, guanina, que son los ácidos nucleicos, ¿sí? Recuerden que recuerden lo siguiente: ARN, distintos tipos de ARN y ADN. Bien. Entonces acá tenemos ARN. Primero, el ARN van a ver que es una secuencia de nucleótidos, unido por enlace fosfodiéster entre los nucleótidos. Pero si ustedes se fijan en la fórmula química, es obviamente lo mismo. Una pentosa, un grupo fosfato, una base nitrogenada, en este caso citosina. Unidad, obviamente. Una pentosa, una base nitrogenada, en este caso es adenina. Unido de nuevo a una pentosa, una base nitrogenada, en este caso es guanina. Y así sucesivamente, en este caso es uracilo. ¿Se entiende? Acá tiene todas las bases: citosina, adenina, guanina y uracilo. Recuerden que el ARN no tiene timina. Eso es importante, ¿sí? Cuando tiene que complementarla, va a ver que en vez de complementarla con timina, lo complementa con uracilo, cuando por ejemplo se transcribe el ARN. Recuerden que siempre se complementan las bases púricas con las pirimidínicas, ¿sí? Se establecen enlaces puentes de hidrógeno. Ahora lo vamos a ver. Entonces, distintos tipos de ARN tenemos el mensajero, que va a llevar obviamente el mensaje para la traducción de una proteína. Tenemos el ARN transfer, que va a ser obviamente crucial también para la síntesis de una proteína, donde va a cargar, recuerden, un aminoácido en uno de los extremos, y después tiene en la parte inferior, en la base, tiene un anticodón que va a ser complementario al ARN mensajero y va a poner obviamente un aminoácido en particular. Lo vamos a ver en traducción. Y también los ARN ribosomales, ¿sí? O ribosómicos. Sepan que los ARN ribosómicos no forman per se lo que es la base, perdón, lo que es las subunidades, ¿no? Sino que están unidos a proteínas. O sea que el ácido nucleico, ¿sí? Más proteínas van a formar lo que son las subunidades ribosomales. ¿Dónde se sintetizan las unidades ribosomales? ¿Se acuerdan? Les doy una ayuda. Los ARN se sintetizan en el núcleo, chicos, pero los que es ARN ribosomal se sintetiza en el nucleolo. Después se van a exportar las subunidades ribosomales. De hecho, las unidades ribosomales no se ensamblan en el núcleo, los exportan y se ensamblan en el citoplasma. Pero la exportación requiere, obviamente, ¿se acuerdan que pasan por el poro nuclear, señalización y demás? ¿Se acuerdan? Bien, del NES. Bien, vayan integrando. Bien, ARN mensajero. Van a ver, obviamente, que es el que lleva el mensaje, que junto con el ARN transfer y el ribosomal, obviamente, o las unidades ribosomales, para ser más preciso, va a formar parte de lo que es la traducción de proteínas, ¿sí? En este caso es el mensajero, donde en el proceso de maduración, vamos a ver que se le agrega en el extremo 5', se le agrega, sepan que obviamente esto tiene un sentido, ¿no? De un extremo 5', un extremo 3'. En el extremo 5' se le agrega, obviamente, el cap o el capuchón en la maduración. Ya lo vamos a ver. ¿Sí? Que es para protección. Se protege el ARN. ¿Cómo se protege? Bueno, de esta forma. Se le agrega, en este caso, una molécula de 7-metilguanosina, que también es un nucleótido. Porque ven que tiene una base nitrogenada, grupo fosfato y obviamente
acá tenemos la base unida a un grupo metilo. ¿Mm? No importa, ya lo vamos a ver. Y en el extremo 3' se le agrega también adenosinas. Después vamos a ver, una que se llama cola polia o proceso de poliadenilación. No se preocupen ahora, sepa que el ARN mensajero es un nucleótido y va a llevar un mensaje. ¿Sí? Muy bien. Después tenemos el ribosomal. Dijimos que el ribosomal va a formar parte de las subunidades. ¿Sí? Por ejemplo, la subunidad mayor, que está acá, y la subunidad menor, que está acá abajo. Después vamos a ver qué es todo esto. El ARN mensajero. Acá vemos un ARN transfer, uniendo, obviamente, cada uno de los aminoácidos que va incorporando, ¿sí? A medida que se van complementando las bases. Ya lo vamos a ver. Forman las subunidades, chicos. Recuerden que el ribosomal per se no forma las subunidades, sino que las forman mediante proteínas, ¿sí? O sea, proteínas más ácidos nucleicos va a formar las subunidades tanto del ADN como tanto de el ARN ribosomal más proteínas específicas, las subunidades, tanto en procariontes como en eucariontes. Por ejemplo, acá tenemos en una subunidad de un procarionte, tenemos, por ejemplo, un RN5S más un 23S, es el nombre que llevan, más 34 proteínas forman una subunidad que se llama 50S. ¿Sí? Después formarán el 70S, que es el ribosoma. Muy bien. El ARN de transferencia quizás es el más controvertido, el que más controvertido en el sentido de que siempre les dificulta el aprendizaje de lo que es la traducción de la proteína porque no entienden muy bien cómo está ni conformado, ni por qué existe el anticodón, ni qué transporta. A ver. Tiene un extremo 5', un extremo 3'. Eso es una secuencia de nucleótidos, ¿sí? Obviamente como todo ácido nucleico, en este caso ARN. Tienen la base, lo que se llama anticodón. El anticodón básicamente es una secuencia, o más o menos es un triplete, una secuencia de bases, que son nucleótidos en realidad, pero son bases, en este caso, en el ejemplo solamente, es guanina, adenina, adenina, donde se va a complementar con las bases nitrogenadas de lo que es el ARN mensajero. Cuando se complemente, va a tener un aminoácido en particular para esa, ahora vamos a ver el código genético, para esa, perdón, va a tener una base nitrogenada en 3 partes, o sea, es un triplete de bases que obviamente se va a complementar y va a poner un aminoácido para esa base en particular. Ahora lo voy a explicar mejor porque si no, no se va a entender lo que voy a explicar con un ejemplo. Entonces, es muy corto, eso sí, porque tiene 75 aminoácidos, 74, 75 nucleótidos, perdón, no aminoácidos, nucleótidos, que va a formar una secuencia de aminoácidos. Acá está, chicos, miren. ARN transfer, tenemos el anticodón, esto así como se ve, tenemos el anticodón que se complementa acá al ARN mensajero. El ARN mensajero tiene un triplete de bases donde se va a complementar el anticodón y va a poner un aminoácido en particular. Ahora, la pregunta es qué aminoácido va a poner, lo vamos a ver en código genético. Bien. Los ARN pequeños, ya les dije, el nuclear y el citoplasmático. El nuclear va a servir para el mecanismo de splicing o empalme. Vamos a ver que antes que sea exportado el ARN mensajero desde el núcleo, va a haber un mecanismo de empalme. Este empalme obviamente va a remover los que son los intrones. ¿Recuerdan eso que yo les dije? Que tenemos intrones exones, se remueven los intrones, que es la secuencia que no va a codificar ninguna proteína. Y después obviamente se unen los exones también. ¿Sí? Forma un ARN maduro. Bien, después se exporta. ¿Se entendió hasta acá, ARN? Recuerden, repasemos, es una secuencia lineal, no importa cómo está dispuesta, pero es una secuencia lineal de nucleótidos. Los nucleótidos pueden ser adenina, guanina, citosina y uracilo. Bien, no tiene timina. La timina la tiene el ADN. Tiene una pentosa, que obviamente es un azúcar de 5 carbonos, y obviamente el enlace fosfodiéster entre los nucleótidos que van a formar, por ejemplo, el ARN. No digo que todos son iguales, ¿por qué? Porque el ARN transfer tiene 75 nucleótidos, mientras que un ARN mensajero tiene 10.000, ¿sí? De 1000 a 10.000. Bien. Tiene muchos nucleótidos. Entonces, obviamente son diferentes, pero siempre las bases se respetan y el enlace es lo mismo. Bien. Bueno, ADN, estos dos señores
de hecho se cumple 70 años, yo lo traje, creo que el tweet, que es Waston y Crick, donde proponen, de hecho está, esto lo van a estar en un museo, donde proponen, en general la hipótesis obviamente, de la descripción de la doble hebra. Si acá ustedes pueden ver, ¿sí? Estos señores hicieron una maqueta y acá miren que se ven estas bases, ¿no? Son bases nitrogenadas. ¿Mm? Bien, miren. Esto fue de ayer, del 28, de antes de ayer, donde 70 años se cumplían de esta descripción. ¿Mm? Muy bien, de lo que era la doble hebra, la hipótesis de la doble hebra. Muy bien. ¿Mm? Perfecto. Por parte de la Universidad de Cambridge. Bueno, esto está en un museo, que es lo mismo que ustedes ven en la foto original. ¿Mm? Ven que acá, miren esto, es una base con doble anillo. Acá es una base con, obviamente, un anillo simple. Ven que trataron, obviamente, de alguna forma hacer una maqueta de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver y ahora a describir de una manera muy sencilla, pero obviamente ellos postularon los enunciados que describen, obviamente, cómo se forma esta doble esta interacción entre esta doble hebra. ¿Mm? Bien, mediante puentes de hidrógeno entre las bases púricas y pirimidínicas. ¿Mm? Bien, ¿se entendió hasta acá? Bien. Y acá lo vemos. Acá es fácil, para nosotros ahora es fácil, pero en su momento no lo era, 1953. Miren esto. Tenemos una doble hebra, un surco mayor, un surco menor, obviamente, y las bases nitrogenadas expuestas. Sepan que acá, y esto les cuesta entender, por eso yo les puse este esquema que para mí es uno de los mejores que vi. Acá cuando vemos unas hebras abiertas para que simplemente ustedes vean cómo está compuesta, tenemos bases, por ejemplo tenemos adenina y timina, timina y adenina, citosina y guanina, guanina y citosina. Son bases púricas y pirimidínicas interactuando mediante puentes de hidrógeno. ¿Sí? La unión es puentes de hidrógeno. Pero estas no son las bases nada más. Sepan que la hebra está formada por nucleótidos. Entonces acá tenemos, miren acá chiquito, ¿lo ven? Tenemos una base nitrogenada, acá, unida a, miren el puntero, no sé si lo ven en tiempo real, pero acá está una guanina, por ejemplo, y acá tenemos una pentosa. ¿La ven? Bien, la pentosa está unida Sí. mediante enlace fosfodiéster a la siguiente pentosa. Y está a su vez a una base nitrogenada. Y así sucesivamente hasta formar una cadena, que va en este caso en el sentido 3' 5'. Después tenemos otra de 3' a 5', al revés, de 3 a 5, de 5 a 3. Como que va bajando la otra. Y vamos a ver que las pentosas, ahora lo vamos a ver más grande esto. Tenemos acá timina unida a una pentosa, tenemos adenina unida a una pentosa, guanina unida a pentosa, citosina unida a pentosa. Bien, todo enlace fosfodiéster. Esto lo vemos acá un poquito más ampliado, donde tenemos, por ejemplo, en esta cadena, imagínense que acá está dividido a la mitad. En esta cadena que vamos a suponer que baja, ¿sí? Tenemos la pentosa unida a la base nitrogenada, y acá tenemos un enlace fosfodiéster al siguiente fosfato, y acá tenemos una pentosa unida a una base nitrogenada. Ahora bien, entre una cadena y la otra, a esta cadena, por ejemplo, está bajando y esta está subiendo, para que ustedes entiendan, tenemos la misma, una pentosa, unida a una base nitrogenada, y lo mismo acá, enlace fosfodiéster, entre lo que es otra pentosa unida a otra base nitrogenada. Pero lo más importante que ustedes quiero que entiendan, que entre las pentosas, perdón, entre las bases nitrogenadas de ambos lados, se establecen los puentes de hidrógeno. ¿Lo ven? Acá tenemos 3 y acá tenemos 2. ¿Por qué 3 y por qué 2? Bueno, por la naturaleza de la base nitrogenada. Adenina y timina se establecen 2, citosina y guanina se establecen 3 puentes de hidrógeno. ¿Sí? Pero siempre entre bases púricas y pirimidínicas, no entre dos púricas ni dos pirimidínicas, sino entre púrica y pirimidínica. Simple anillo, doble anillo. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, profe, se Sí, entendió. profe. Excelente. Profe, están diciendo en el grupo que hay unas personas que van a entrar, van a estar entrando y saliendo porque tienen problemas con internet. Está bien. Bueno, no importa, chicos. Eso es. Lamentablemente pasó lo que pasó y bueno, calculo que debe ser por la luz, ¿no? Así que bueno. Menos mal que no fue un momento un examen, porque si no es un problema. Bien. Son cosas que pasan, chicos.
Entonces, seguimos. Esto es lo mismo que vimos recién, ¿sí? Una en el sentido 5' de 5 a 3, otra de 3 a 5, ¿sí? Entre bases púricas y pirimidínicas, donde se establecen puentes de hidrógeno. En este caso 2 y acá abajo vemos 3. Por ejemplo, entre guanina y citosina, pero es lo mismo. Ven que una como que sube, otra que baja. Le decimos así porque miren que acá la ribosa está al revés, ¿la ven? Está como invertida. ¿Mm? Sí. Bien. Acá lo mismo. Los factores que estabilizan la doble hélice principalmente son los puentes de hidrógeno. ¿Mm? Hay interacciones hidrofóbicas entre las bases, pero lo principal son los puentes de hidrógeno. Entre, ya les dije, púricas y pirimidínicas. Y ves la flecha como que una baja y como que una sube. Son las cadenas antiparalelas. Esta función, esta de alguna manera naturaleza, que le da la interacción de los puentes de hidrógeno, los enlaces fosfodiéster entre los nucleótidos, genera esta torsión, ¿sí? Genera esta doble hebra que está en forma como que gira sobre su propio eje, ¿sí? Este modelo que han descrito. Muy bien, las funciones ya las saben, chicos. Funciones del ADN hoy, ya a esta altura, ya la tienen que saber. Y de hecho se les tomó en el examen también, que obviamente es portador de la información genética, donde está obviamente en los cromosomas. Los cromosomas forman parte de la cromatina, y la cromatina obviamente, ¿se acuerdan que tiene un grado de enrollamiento? El ADN, ¿se acuerdan de esto? El ADN se enrolla en lo que es el nucleosoma, que es ese octámero de histonas. Este octámero de histonas son 4 dobles, ¿no? Este octámero de histonas, como yo les dije, ¿se acuerdan? Yo siempre acá tengo, o agarro una tapita. ¿Se acuerdan que el ADN lo que hacía era, en lo que era un nucleosoma, este octámero de histonas, venía el ADN, ¿sí? Y daba 2 vueltas. ¿Mm? Giraba así y así. Muy bien. Había un ADN espaciador y después volvía a hacer lo mismo con otro nucleosoma. Bien. Después se enrollaba lo que era el solenoide, que eran los nucleosomas, formando en lo que era un eje virtual, se enrollaban entre sí, ¿sí? De esta manera. Después formaba un solenoide. Este solenoide también formaba un bucle, y el bucle formaba, por ejemplo, los brazos de los cromosomas. Formaban parte de la cromatina. ¿Se acuerdan que la cromatina teníamos 2 tipos de cromatina? Sí, no sé si los preguntó la profesora Soto, pero teníamos la eucromatina, que era transcripcionalmente activa, y la heterocromatina, que era la que no se transcribía muy poquito, que era la que estaba en la periferia del núcleo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estaba más condensada? Bueno. Entonces, portador de información genética, ¿dónde? En el ADN. ¿Por qué portador? Bueno, saben que un gen es una secuencia de ADN, esta secuencia de ADN va a codificar una proteína en particular. Entonces es una información que lleva, pero no la saca del ADN directamente, sino que hace un transcripto primario, este transcripto primario madura y se exporta del núcleo. Y ahí se traduce. ¿Se entendió lo que dije? ¿Sí o no? Sean honestos, chicos, ¿se acuerdan de lo que dije o no? Se me trabó un poco a mí, no entendí bien qué dijiste, pero se me trabó toda la computadora. ¿Se te trabó? Bueno, repetimos. Lo que es la función del ADN la tienen que saber, que él es portador de la información genética. La información genética está, obviamente, en los genes. Los genes es una secuencia de ADN, básicamente. Chicos, por favor, los micrófonos, siempre es lo mismo. ¿Sí? Recuerden lo siguiente, chicos, que la función del ADN, como les dije, va a aportar información en un gen, ¿sí? O en genes. Estos genes van a, obviamente, terminar siendo, por ejemplo, una proteína, una información específica, pero no es que parte del ADN solamente, sino que hace un transcripto primario, que es el ARN. El ARN lleva la información y a través de un complejo que lo vamos a ver hoy, ARN transfer, ribosomal y demás, va a hacer la traducción de una proteína, va a generar la traducción de una proteína. ¿Mm? Recuerden que el ADN forma parte de la cromatina, ¿sí? De hecho, es cromatina. Pero no es que el ADN es suelto, sino que el ADN está asociado a proteínas. ¿Se acuerdan que yo les hablé del nucleosoma? Este octámero de histonas, que eran 4 histonas dobles, era un octámero de histonas donde giraba, yo les dije recién, lo mostré, giraba 2 veces el ADN en lo que era el nucleosoma.
el nucleosoma, ¿se acuerdan que formaba lo que era el solenoide? Que era un conjunto de nucleosomas girando sobre su propio eje, ¿sí? Y después eso formaba lo que era, lo que es el solenoide en sí, formaba lo que era el bucle, que era simplemente el solenoide enrollado. Y el bucle formaba parte de lo que eran los brazos de los cromosomas o la cromatina. Recuerden que la cromatina tenemos de dos tipos, la eucromatina y la heterocromatina. La heterocromatina se transcribía poco, nada prácticamente, estaba muy condensada. Y la eucromatina es la que más se traduce, la que es transcripcionalmente activa. ¿Mm? ¿Se entendió o no? Cromatina forma parte del núcleo y del nucleolo. ¿Mm? Que es ni más ni menos que ADN compactado. Este ADN está compacto de diferente manera. El primer grado de enrollamiento del ADN, se los pregunté, bueno, hay gente de la comisión 48 acá, se los pregunté, es el nucleosoma. El nucleosoma se organiza de diferente manera, como les dije, es lo que es un solenoide. El solenoide se genera un bucle, generan bucles, y estos bucles generan parte de lo que es los brazos de los cromosomas. ¿Mm? ¿Se acuerdan? Bien. Bueno, se acabó la primera parte, que lo que era introducción, los que se usan ácidos nucleicos, ¿sí? Recuerden, ADN, ARN y los distintos tipos de ARN. No importa si no se acuerdan los pequeños citoplasmáticos, pequeños nucleares, pero sí ARN transfer, ARN ribosomal, que es lo más importante. ¿Sí? Y lo que es mensajero, ¿no? Claro, el que vamos a ver ahora. Más que nada en transcripción. O vamos a hacer más hincapié. Bueno. Segunda parte, chicos. Vamos a tratar de hacerlo rápido. Quiero que entiendan código genético, que para mí es muy, muy relevante que lo sepan, porque si no, no van a entender el resto. Es muy sencillo igual. Van a ver. ¿A qué les suena el código genético? Suena lindo, ¿no? Pero con sus palabras. ¿Cómo, profe? ¿Cuál fue la pregunta? ¿A qué les suena? No sé si se escucha bien. ¿A qué les suena el código genético? Con sus palabras. Al, a la herencia genética de los padres, las características físicas, y así, de la persona. Bueno, todo lo que estás diciendo, obviamente, tiene que ver. Pero sepan que el código genético está representado de esta manera. Quiero que sepan. Sepan que hay un triplete de bases que va a codificar, por ejemplo, aminoácidos. Los aminoácidos van a codificar proteínas. O mejor dicho, los aminoácidos forman parte de proteínas. Porque decir codificar no va a complementarse hasta que no haga una traducción de esta proteína. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Grábense esto. Un triplete de bases son 3 bases. Triplete. ¿Sí? 3 bases, en este caso nitrogenadas. Sepan, chicos, que esto está sujeto al nucleótido, ¿eh? O sea, cuando yo hablo de bases nitrogenadas, como que exponemos solamente la base, pero no es la base sola. Es la base unida a una pentosa, unida a un grupo fosfato. Siempre acuérdense lo mismo. Pero acá tenemos 3 bases, por ejemplo, que codifica un aminoácido. Este aminoácido después, obviamente, se va a combinar con otro, con otro, con otro, con otro, con otro, y así formando una proteína. Que es el proceso de síntesis proteica. Bien. Sepan, por ejemplo, que las 3 bases, por ejemplo, no sé, la triple U, uridina, 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 van a formar un aminoácido en particular. Van a codificar un aminoácido en particular. Por ejemplo, acá tenemos otro, cualquiera. El AUG, que está en rojo acá y no por nada está en rojo. Va a codificar metionina. Metionina es el primer aminoácido que se le agrega, por ejemplo, a una proteína. ¿Por qué? Porque el AUG se llama codón de inicio. Vamos a ver que al traducir una proteína va a haber un codón que inicia la traducción. Este codón siempre es AUG. Adenina, uracilo, guanina. ¿Se entendió? Bien. Ahora tenemos 3 codones también que Profe, están... ¿lo podrías volver a repetir? Sí. No lo entendí. Bien. Ustedes van a ver que para codificar un aminoácido se necesitan 3 bases nitrogenadas, que en las bases nitrogenadas recuerden, esto es importante que recuerden, que no están aisladas. Es un
una secuencia de nucleótidos, pero se exponen las bases. ¿Vieron que en el ARN se exponen las bases? Nosotros hablamos de bases nitrogenadas, ¿sí? Púricas y pirimidínicas. ¿Se acuerdan eso o no? Lo vimos recién. ¿No? Sí, se entiende. Bien, ¿se entiende? Porque digan que sí o que no, porque si no, estamos en problema. Porque yo repito lo mismo, se entiende, perfecto. Entonces, tenemos bases púricas y pirimidínicas, ¿sí? Vamos a suponer que esto es un ARN mensajero y tenemos 3 bases. Estas 3 bases codifican a un aminoácido en particular. Es así de simple. 3 bases codifican un aminoácido. Y así sucesivamente. ¿Qué ocurre? Hay aminoácidos que son particulares. Por ejemplo, la metionina. ¿Por qué la metionina es particular? Porque está codificada por el codón AUG. Estos llaman codones. O triplete de bases es lo mismo. El AUG codifica metionina. ¿Y por qué es importante? Porque inicia toda proteína. Porque es el codón de inicio. Cuando, vamos a ver en un ribosoma, cuando un RNA transfer comienza lo que es agregar aminoácidos para formar una proteína, la primera, ¿sí? La primera, o sea, el primer aminoácido de cada proteína es metionina. Porque el codón de inicio de la traducción es AUG, adenina, uracilo, guanina. ¿Se entendió? ¿El primer aminoácido de qué, profe? De cualquier proteína. Porque es el codón de inicio, chicos. Es como la largada, ¿sí? Una bandera de largada. Ustedes, no sé, ¿alguna vez vieron una carrera cualquiera? Bandera de largada, bandera cuadro, bandera de largada. En realidad la bandera blanca es la bandera de largada, en realidad. ¿Sí? Y la bandera cuadro es la de cuando llegan, pero quiero decir que es algo en particular, ¿sí? Un codón de inicio, chicos. De acá iniciamos la traducción. Ahí ponen caras que me están asustando. A ver, vamos de nuevo. Si yo les digo, por ejemplo, acá dice medicina de bolsillo, ¿no? Yo les digo, la palabra medicina comienza siempre con M. Ustedes van a decir, bárbaro, es cierto. Bien. La M va a formar parte siempre de medicina. No hay forma de que esta palabra no la forme la M. Y siempre el inicio. ¿Cómo? Y siempre el inicio. Es el inicio. Claro. Entonces acá la M es el Claro, inicio. Listo. Acá, para una proteína, todas las proteínas en realidad, es codón de inicio AUG. No hay forma que sea otro. Entonces, cuando se complementa las bases con el AUG, comienza la traducción. ¿Se entendió? ¿Sí? Incluso Gora no entendió nada. ¿Pero lo entendieron ahora, David? ¿O no? Porque acá ponen si se entendió o no se entendió. A mí me importa que ahora se entienda. Profe, ¿podría repetir, por favor, que yo no lo entendí bien? Bueno. A ver, otro ejemplo. Trato de buscar con lo que tengo a mano ejemplos. A ver qué ponen acá y lo repetimos de nuevo. Los codones forman tripletes. Los codones son tripletes, chicos. Son tripletes. Los codones son tripletes de bases. Partimos de esto, chicos. Pasa que obviamente hay que leerlo, pero que son los códigos de las proteínas. Son los códigos de los aminoácidos que van a formar proteínas. Bien. A ver, tenemos claro que una secuencia de aminoácidos forma una proteína. ¿Hasta ahí estamos bien? Estupendo. Sí. ¿Siguen escribiendo? Este contenido es muy difícil. Bueno, vamos de nuevo a tratar de hacerlo más fácil. Una proteína está formada por una secuencia de aminoácidos. Estos aminoácidos tienen que ser codificados por algo. ¿Sí? ¿Cómo saben esta secuencia en particular cómo tiene que estar ordenada? Bueno, en el ARN mensajero existen tripletes. ¿Sí? Existen codones. Estos codones están formados por bases. Están formados por nucleótidos, pero en este caso vemos las bases nada más. Las bases nitrogenadas. ¿Se acuerdan que les dije? Hay púricas y pirimidínicas. Bien. Sí. Hasta ahí estamos. Bien. Cada codón es un triplete. Siempre digo lo mismo. Son 3 bases. Codifica un aminoácido en particular.
Pero arranquemos por el más fácil, el codón de inicio. Vamos a suponer que un ARN mensajero empieza con, o en la mitad del ARN mensajero está el AUG. Entonces comienza la traducción. ¿Se entiende? Que no va a estar a la mitad, va a estar al inicio. AUG. Entonces, ¿qué pone el ARN transfer? Y metionina. ¿Se entiende? El ARN transfer, acuérdense que ahora vamos en traducción. El ARN transfer va poniendo aminoácidos de acuerdo a los complementos de bases que encuentra en el ARN mensajero. Va poniendo metionina en este caso, porque inicia con AUG. Después pondrá, no sé, encuentra después del AUG, encuentra CCU. ¿Qué pone? Y pone leucina. Y después encuentra, no sé, una triple A y pone lisina. Y así va poniendo aminoácidos en cuanto al complemento de bases que va encontrando. ¿Se entendió? Porque tiene un orden la secuencia de aminoácidos, que no todas las proteínas son iguales, pero tengan claro que toda proteína empieza con metionina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el codón de inicio es AUG. Ahora, se las voy a poner más fácil. Ahora viene la parte fácil. Hay un codón, en realidad son 3 codones, que no codifican proteínas, que se llaman UA, o sea, UAA, UAG y UGA, que se llaman codón stop. Cuando llega el ARN transfer y empieza a leer, entre comillas, y encuentra ese codón o esos codones, en realidad encuentra uno de los 3, ¿sí? Se suspende todo. Se disocia las unidades ribosomales, se disocia el ARN transfer, se acabó la traducción de la proteína. ¿Se entendió? Sí, profesor. Acá Y veo a es que creo Monse. que, Acá Monse Flores está mordiéndonos el lápiz y se lo va a terminar comiendo todo. Bien, ¿entendió o no? creo que Sí, hay unos profe, compañeros que gracias. no. Bien, ¿cómo? No, le ¿Alguien más decía que habla? creo que hay unos compañeros que no entienden bien, si no me equivoco, David es brasileño. Entonces, por ahí las palabras son un poco complejas o Pero, muy rápidas y por ahí no no, logro chicos, cómo estamos, asociarlas. claro, Sí, no sé. yo entiendo lo del idioma, pero en este caso no hay términos que no se puedan ya entender. No es que algo está en castellano esto. Esto es universal. El código genético, de hecho, es universal. Los tripletes de bases, que son tripletes de bases nitrogenadas, forman un codón. Es lo mismo, codón y triplete es lo mismo. ¿Qué va a codificar? Un aminoácido. Y este aminoácido va a formar parte de una proteína. ¿Mm? Ahora bien, vamos a tratar de hacerlo un poquito más didáctico. Esto así no perdemos tanto tiempo. Esto no sé, es un papel de no sé qué. Entonces vamos a poner AUG. Vamos a suponer que poner UAC. Vamos a suponer que este es el ARN mensajero y comienza así, ¿no? Entonces viene el ARN transfer, se pega acá, complementa estas bases, AUG. ¿Qué aminoácido pone? Metionina. Metionina. Y después encuentra el siguiente triplete, UAC. Si es UAC, pone acá arriba. No importa, otro aminoácido. ¿Se entiende? Y así sucesivamente. Hasta formar una cadena polipeptídica, chicos, una cadena de aminoácidos que es una proteína. No es tan difícil. El tema es que les cuesta porque no se están imaginando la situación. No están imaginando cómo funciona todo esto. Cuando veamos en traducción, yo les garantizo que lo van a entender. Pero hay 3 codones que no codifican ningún aminoácido, que son los codones stop. Ya se los dije. Están acá arriba. El UGA, el UAG y el UAA. UGA, UAG y UAA. Bien, acá lo ven mejor. O sea, tenemos un codón de inicio que está acá metionina, después codifican aminoácidos, distintos codones, y tenemos los stop que no codifican nada. Y acá tenemos la lista de aminoácidos. Arginina, aspirina, ácido aspartico, citeína, glutamina, no importa, glicina. Son aminoácidos que van a formar una combinación única, una proteína. ¿Se entendió o no? Bien. Ahora Sí, profe. tengan en cuenta esto. Y acá les estalla en la cabeza y pierdo gente. Escuchen.
¿Cierto, gente? Porque se van del Zoom. Escuchen, escuchen. Cada aminoácido, ¿sí? Cada aminoácido puede ser codificado por varios codones. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, acá, leucina puede ser codificado por todos estos codones, van a dar leucina. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí estamos bien? Bien. Ahora, un codón no puede codificar más de un aminoácido. Y acá se me fueron del Zoom. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos 4 codones pueden codificar leucina, ¿sí? Pero no pueden codificar otro aminoácido. Solamente leucina. ¿Se entiende? O sea, si yo agarro acá el CUC, codifica leucina. Si agarro el CUA, codifica leucina. Pero no puede codificar otro aminoácido. Por ejemplo, no sé, metionina. ¿Se entiende? Codifica un solo aminoácido. Chicos, es como un juego de letras esto. Olvídense de los codones, anticodón. Un juego de letras. El juego de letras codifica un aminoácido. 3 letras codifica un aminoácido. Que son, ustedes saben que son bases nitrogenadas, perteneciendo al ácido nucleico, pero codifica un aminoácido. Ahora, este aminoácido puede ser codificado por varios codones. Pero un codón no puede codificar más de un aminoácido. ¿Sí? Monse, te vas a romper los lentes. Escucha. Vamos de nuevo. Un aminoácido no puede codificar, perdón, un codón no puede codificar más de un aminoácido. ¿Sí? Pero varios codones, por ejemplo, acá esta combinación puede codificar un aminoácido. ¿Qué quiere decir esto? Que codones diferentes pueden codificar el mismo aminoácido. ¿Estamos? Bien. Pero, profe, no a la vez y siempre el mismo. No, no a la vez. No, pero en la proteína, chicos, escuchen, en la Sí, proteína. como dijiste, no a la vez, porque no puede ser, digamos que dos, el mismo, digo, el mismo codón, dos tipos de aminoácidos, no a la vez. Claro, escuchen esto. Si encuentran, por ejemplo, vamos a hacerlo en un papel de nuevo. Vamos a hacer muy sencillo. Vamos a hacer. Vamos a poner auge. Vamos a poner CU. Y vamos a poner GAC. GAC. ¿Sí? Acá está. Este es mi sello, no me lo copien, a veces andan comprando cosas raras. Bien. AUG codifica metionina. ¿Sí? Este codón CUU, lo buscamos acá si quieren. CUU codifica leucina. Entonces, este codifica metionina. Este codifica leucina. Y el último GAG, ¿sí? Codifica, por ejemplo, acá lo tenemos por acá. Por acá. Aspargina. ¿Sí? Entonces, comienza la lectura. Pone metionina, pone leucina, pone aspargina. ¿Se entendió? Profe, Sí, sí, se entiende. Ahora llega, esperen un segundito, llega a el UGA. Llega al UGA. Ahora hablamos, Cristóbal. Llega al UGA, ¿sí? Y cuando llega al UGA, ¿qué pasa? ¿Qué aminoácido pone? Ninguno, porque es el codón stop. No pone nada. ¿Mm? Bien. Sí, Cristóbal. no, era para tener como un término más claro, porque, por ejemplo, cada templete, por ejemplo, GAU, eso sería un codón, ¿no? Es un codón. Y Ese triplete es lo mismo. templete es, ok, eso era, gracias, profe. Es lo mismo. Codón y triplete es lo mismo. Profe, ¿Sí? GAC no es ácido aspartico.
¿Dónde está ácido aspartico? Sí, el ácido aspartico es ASP. Busquen ASP acá. Acá Sí. está. Lo codifican 2. Ah, sí. El GA, en el que va es GAU y el GAC. ¿Se entendió? Sí. Bien. Entonces, chicos, el código genético está compuesto por 64 codones. Vamos a ir adelante y lo vamos a seguir viendo esto durante, pues si no, no vamos a atrasar mucho, pero crean que lo van a entender. 64 codones codifican, obviamente, o triplete de bases consta lo que es el código genético. 61 codifican aminoácidos. 3 codones no codifican nada, que es el codón stop. ¿Recuerdan? AUG, UA y UA. ¿Mm? Perdón, UGA, UAG y UA. El AUG es el de inicio, que viene acá. Ahora, el código no es ambiguo, que quiere decir que cada codón codifica a un solo aminoácido. ¿Mm? Como les dije, si bien varios aminoácidos pueden codificar, perdón, varios codones pueden codificar a un aminoácido, es difícil hablarlo también esto, chicos. Cada codón, varios codones codifican a un solo aminoácido. Recuerden que un codón, por ejemplo, codifica a un aminoácido en particular y no puede codificar a más de uno. Puede haber varios que codifican el mismo aminoácido, pero uno codifica solamente uno. El código genético acá dice que es degenerado. Bueno, no es una palabra quizás muy adecuada, pero sí lo es porque codifican, ya que un aminoácido puede estar codificado por diferentes, ¿sí?, codones. Por ejemplo, acá veíamos que este listado de 4 codones codificaba leucina, por ejemplo. Ahora, lo más importante que ustedes tienen que saber, y con esto ya no los torturo más con código genético, que los tripletes, obviamente como su nombre lo indica, van de 3 en 3. ¿Sí? Si ustedes ven de 3 en 3 y quieren utilizar una base para otro, no se puede. O sea, va de 3 en 3. Si utilizamos, si el codón es ACC y le sigue GGA y le sigue UCA, no puedo utilizar este codón así, CCG. ¿Se entiende? O sea, no puedo saltearme una base. Por eso, obviamente, decimos que no es solapado. No se pueden saltear bases, chicos. Tiene una secuencia de inicio y un fin. De 3 en 3. Siempre. Por eso son tripletes de bases. Si no, me quedaría una base aislada y el código genético no sirve para nada porque me va a codificar algo que quizás no existe, ni siquiera el triplete de codón existe, ¿se entiende? ¿O no? De 3 en 3 siempre. ¿Se entendió? Bueno, muchos dicen que sí, estoy conforme. Acá siguen escribiendo, no sé, chicos, no puedo leer al mismo tiempo, a ver si mejora. Sí, bueno, el tema de las cámaras, de internet, bueno, está bien. Bueno, entonces, chicos, ADN. Saben que el proceso de transcripción ocurre en el núcleo, ¿sí? A partir de un ADN se transcribe lo que es el transcripto primario, lo que es el ARN mensajero. ¿El ARN mensajero de qué tipo? Y bueno, el ARN mensajero inmaduro, o pre-ARN mensajero. Después madura, dijimos, se le agrega la cola poliA, se le agrega el capuchón, el CAP, y también se genera lo que es el splicing o el empalme. Bien, después se exporta del núcleo, ¿para qué? Para ser traducido ¿en dónde? En el citoplasma. ¿Tiene claro eso? Bien. Ahora, ¿cómo se transcribe todo esto? Bueno, a partir del ADN. A partir del ADN se genera un transcripto primario, como ya lo dije. Bien, ¿a través de qué? De una enzima, llama ARN polimerasa. Bien, imagínense lo siguiente. Hay un sitio en lo que es el ADN que se llama promotor. Acá se fija una enzima que se llama ARN polimerasa y comienza a transcribir en un sentido. ¿Y qué consta esto? Miren. Primero se abren las hebras del ADN. Y se toma, obviamente, y se empieza a transcribir, obviamente, lo que es el transcripto primario. Miren,
de esta manera. Y presten atención, ya que ahora saben un poquito más en código genético. Si bien acá no aplicamos el código genético en sí, aplicamos las secuencias de base y cómo se complementan. Abrimos las hebras, ¿sí? Recuerden, esto es el ADN. Abrimos las hebras, ¿sí? Y acá, a partir del ARN polimerasa, vamos a transcribir un ARN mensajero. ¿Se entendió hasta acá? ¿O no? Sí, sí. Bien, bien, esperen. Una cadena se llama codificante y una cadena no codificante. Acá va a tomar una secuencia de bases y las va a complementar. La ARN polimerasa. O sea, va a generar una secuencia de nucleótidos, los va a ordenar complementaria a esta base. O sea, púrica pirimidínica y así sucesivamente. ¿Se entendió? Bien. Entonces, adenina se complementa con uridina, citosina con guanina, guanina con citosina, ven que está al revés lo mismo, adenina con uridina, timina con adenina, guanina con citosina, citosina con guanina, timina con adenina. ¿Se entendió? Se generó un transcripto primario complementario a las bases de esta cadena. ¿Se entendió? No es igual, es complementario. Y ahora se me van del zoom 5 más cuando yo diga que esta cadena que se generó es igual a la codificante. ¿Por qué? Porque la codificante, chicos, estaba complementando a esta. O sea, la azul oscura estaba complementando a lo que es celeste. Cuando nosotros la abrimos, generamos un transcripto primario que en definitiva, una vez que complementa las bases, es exactamente igual a esta, exceptuando que en vez de timina, tiene uracilo. ¿Se entendió? Hay muchos lo entendieron. Yo veo caras. Bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que el transcripto primario va a ser igual a un sector de la cadena, se llama codificante. Es igual, chicos, nada más que una base cambia. Cambia timina por uracilo, porque el ARN no puede llevar timina. ¿Mm? ¿Se entendió? La ARN polimerasa lo que hizo es poner, obviamente, el nucleótido correspondiente, complementario a la base que iba encontrando. ¿Se entendió? Encontró adenina, le puso uridina. Encontró citosina, le puso guanina. Encontró guanina, le puso citosina. Encontró adenina, le puso uridina. Encontró timina, le puso adenina. Encontró guanina, le puso citosina. Encontró citosina, le puso guanina. Y timina le puso adenina. ¿Se entendió? Ahora, esta secuencia es igual a esta. Porque antes que existiera esta secuencia, chicos, estaban complementando las bases de igual manera entre las dos hebras. ¿Se entendió? Bien. Chicos, quiero ver caras, ¿se entendió? Lenguaje corporal. Bien, perfecto. Bueno, así generamos un transcripto primario. Esto después va a madurar. Ahora lo vamos a ver. Pero ¿cuál es el problema? Otro más, pero este es fácil de resolver, ¿eh? No se preocupen. Si nosotros agarramos el ADN de la doble hebra, lo enroscamos, porque la doble hebra tiene esa característica, no está enroscada. ¿Mm? Así, bien. Está enroscado. Perfecto. Cuando nosotros comenzamos la burbuja de transcripción y empezamos a transcribir así, ven que en este extremo se empieza a súper enrollar, aumenta la tensión. ¿Lo ven? Bien. En un extremo, al estar enrollado, aumenta la tensión. Entonces necesitamos una enzima que se llama topoisomerasa que me va a cortar la hebra y me la va a añadir nuevamente. La va a ligar nuevamente. ¿Se entiende? La corta, permite que gire sobre su eje y me la vuelve a añadir. Me la vuelve a ligar. ¿Se entendió? ¿No? ¿Se entendió o no?
Sí, profe. Y las caras, chicos, les juro por Dios que esperen. Vamos de nuevo. La hebra, acá la ven. Se los hago con una cinta. Nosotros tenemos la hebra que está enroscada, ¿sí? ¿Se acuerdan que el modelo que presentaron, que la doble hebra está enroscada, que está obviamente está sobre su propio eje, es una espiral, como una escalera de caracol, ¿sí? Que está establecida por puentes de hidrógeno. ¿Ven? Esta interacción de puentes de hidrógeno que permite también que esta forma se lleve a cabo. Cuando nosotros abrimos la hebra, ¿sí? Abrimos la hebra y comenzamos a transcribir, va avanzando la ADN polimerasa, la RNA polimerasa, pero en uno de los sectores, al avanzar, acá pues tengo dos manos, chicos, nada más. Yo se lo hice sostener a una alumna la otra vez, acá. Acá en el micrófono lo voy a poner, acá. Bien, esperen. Así. Cuando esto está de esta manera, cuando empezamos a transcribir, chicos, miren, generamos una torsión acá. Aumenta la torsión de la hebra. Porque estamos avanzando con... Primero estamos separando las hebras. Y estamos avanzando con la ADN polimerasa. Entonces genera acá una torsión, lo pueden hacer en su casa. Esa torsión tiene que ser corregida. Esa corrección se hace cortando una hebra, dejando que gire sobre su eje y obviamente se liga nuevamente. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Ahora acomodo el micrófono porque no van a escuchar nada. Ahí va. Bien. Ahora van a ver que en la duplicación del ADN, la topoisomerasa corta las dos, no una. Pero no importa, lo vamos a ver después. No lo vamos a complicar ahora. Antes le doy el intervalo porque se les va a freír el cerebro. Este tema es muy, muy difícil. Y sí, chicos, son difíciles. Y hay que leerlo también. Es importante también leerlo. Muy importante. Bueno. Y créanme, chicos, esto nada tiene para desalentarlos. Al contrario, yo siempre les voy a dar de mi parte, van a recibir el mayor aliento posible. Pero esto es una pavada. Una cosa de decir, lo estudio en una mañana. Bien. Pero hay que estudiarlo. El chiste de medicina es ese, chicos. Todo es muy difícil en medicina, pero hay que estudiarlo. Medicina es fácil. Dice, medicina es fácil. Mentira, no curso medicina. Medicina es difícil. Lo que pasa es que hay que estudiarlo. Cuando uno lo estudia, se hace más fácil. Y cuando uno ya ve el producto final, el médico, qué sé yo, dice, che, ¿cómo sabe? No, lo estudió, no nació así. ¿Sí? No tocan el timbre en casa y alguien me da un palo en la cabeza y viene toda la información. No. Hay que estudiarlo. Muchos años. Yo estudiaba, ya les dije, con fiebre. Bien. Seguimos. Entonces acá lo tienen, chicos. Sí. Freír las neuronas, sí. Bien. Y sí. Bueno, ARN polimerasa, acá tenemos la hebra abierta, genera la supertorsión, porque va avanzando esto, y genera lo que es el transcripto primario. ¿Sí? Que es el ARN mensajero. Muy bien. Van complementando las bases, van agregando las bases, y obviamente esto se genera y después madura. Entonces tenemos a partir del ADN, tenemos el ARN. Y el ARN va a llevar la información necesaria, que es tripletes de bases, básicamente es eso, que es el código genético, como lo vimos. Triplete de base que van a codificar que, bueno, aminoácidos en particular. Y estos aminoácidos, esta secuencia única de aminoácidos va a formar una proteína. Así de simple. Ahora, no se las voy a complicar, pero sepan que todo esto está regulado, no es que hacemos cualquier cosa, sino que está regulado por factores de transcripción, se llaman. Son factores específicos y factores basales. Los factores basales se unen directamente a la enzima, a la ARN polimerasa, para que reconozcan el sitio promotor. Recuerden que hay un sector del ADN que se llama sitio promotor. Ahí comienza la transcripción. Bien. Ahora hay factores específicos que son activadores y silenciadores o represores. Esto quiere decir que hay factores que pueden activar la ARN polimerasa, decir, bueno, transcribí, y otros que van a decir, no, hasta acá llegás, no transcribís nada. Bien. Esto tiene una secuencia en particular que no voy a entrar en detalle porque, sinceramente, es complejo, pero quiero que sepan que existe al menos, ¿sí? Sepa que hay un promotor,
que es un sector del ADN que permite que el ARN polimerasa se una y comience a transcribir. Y hay sectores, obviamente, que después se acoplan, que van a ser promotores, perdón, activadores o silenciadores o represores. Quiere decir que son reguladores de la transcripción. ¿Empieza o no empieza? Eso es importante. Bien. Esto ya lo vimos, cómo están unidos, obviamente, enlace de tipo fosfodiéster, y la síntesis del ARN es en el sentido 5'3'. Ese es el sentido de transcripción. Cómo se transcribe el ARN mensajero. Bien. Esto es lo mismo, el ADN y después tenemos el ARN. El enlace que se establece se llama fosfodiéster. El enlace se establece mediante lo que se llama pirofosfatasa, que es una enzima que lo que hace en realidad es remover grupo fosfato y permitir el enlace entre los nucleótidos. Nada más. Esta remoción de los grupos fosfatos aporta la energía necesaria para establecer el enlace. Es algo muy simple eso. ¿La reacción de qué tipo es? Exergónica. ¿Qué quiere decir? Que libera energía. ¿Se entiende esto? Hay una enzima que va a unir esto. Une los nucleótidos, chicos. Es un nucleótido detrás de otro transcripto. El ARN se forma con un nucleótido detrás de otro. Por ejemplo, acá lo vemos. Uracilo era el primero. Después le agrega guanina. Después le agrega citosina. Acá hay enlaces fosfodiéster, chicos. Entre los nucleótidos. Bien. Esto es lo mismo. Hay una señal de terminación también. Hay una secuencia que dice hasta acá llegaste y no se transcribe más. Y esto es una especie de resumen, donde tenemos una cadena molde, una cadena antimolde, y acá vemos en negrita lo que es el ARN mensajero a partir del ADN. Bien. Bueno, chicos, acá hay un esquema muy lindo que está con todas las bases nitrogenadas, hermoso, precioso, etc. ¿Cuál es el error? La mayoría le pegó después de un tiempito, pero ¿cuál es el error? Es fácil el error, es recontra visible. No le busquen lo chiquito. ¿La flecha? Bueno, muchos dijeron el sentido, y no está el sentido mal. Miren esto. Yo se lo voy a resumir. Esto que ven acá es la envoltura nuclear. Esto es un poro nuclear. Mal dibujado, pero un poro nuclear. Y acá tenemos el ADN que está abierto, obviamente, se desacopla la doble hebra, se abre y permite, obviamente, lo que es la transcripción del ARN. Bien. Por la ARN polimerasa, agregando nucleótidos. ¿Se acuerdan? Como dijimos recién. Ahora bien, el sentido está bien, pero hay algo que está mal en el contexto. Y miren esto. Este es el núcleo, obviamente, y esto es el citoplasma. Acá el señor que hizo por ahí el esquema podrá ser un muy buen dibujante, etcétera, pero quizás no le gusta biología y no es médico seguro. Porque miren, acá agarró el ADN, lo abrió, le puso obviamente el transcripto primario y lo saca del núcleo, así nomás. ¿Qué falta? Madurar, chicos. Falta el agregado del CAP, la poliadenilación y el splicing o empalme. ¿Se entendió? Falta procesamiento. Muy bien, Aldana. Sí, falta el procesamiento o la maduración. En años anteriores, y chicos de presencial, como le buscan la vuelta a lo que digo, me han dicho, no, usted autor se confunde. ¿Ah, sí? ¿Y en qué me confundo? Porque esto, me dice, no pertenece a un eucarionte, pertenece a procarionte. No me digas, le digo. Muy bien. Entonces ahí apago la luz y me voy del aula. ¿Por qué? Porque el procarionte no tiene núcleo, chicos. No tiene envoltura nuclear. Ya me están diciendo aún peor, la embarraron aún peor. Bien. ¿Se entendió? Bien. En vez de buscarme la vuelta a mí, búsquenla al esquema. Está mal el esquema. Bien, perfecto. Yo puedo equivocarme, por supuesto, 1000 veces. De hecho, me equivoco. Pero esto está recontra visible que está mal. Bueno, entonces resumen, chicos. Recuerden que hay una cadena molde, que hay una región promotora, una cadena obviamente antimolde también.
la ARN polimerasa lo que va a hacer es reconocer pequeñas secuencias que son señalizadoras, abre la hélice, lee el molde en un sentido de 3' a 5', pero sintetiza sustrato de 5' a 3', que es el ARN mensajero. Bien. También hay factores o cofactores enzimáticos de la ARN polimerasa, que es magnesio, manganeso, esos son detalles. Y recuerden la pirofosfatasa en establecer los enlaces de alta energía entre los enlaces de energía, el enlace fosfodiéster entre lo que es los nucleótidos y la topoisomerasa que corrige la supertorsión, ¿sí? La torsión que se genera al efectuar el proceso de transcripción. Esto es lo mismo. Y acá la diferencia entre eucariontes y procariontes, que es muy sencilla, chicos. El eucarionte tiene varias ARN polimerasa, algunas transcriben lo que es el ARN ribosomal, otras el mensajero, la 2, la que vimos recién, es el mensajero, y la 3, el transfer ribosomal y los pequeños nucleares y pequeños citoplasmáticos, ¿sí? Después tenemos en procariontes, como no tiene asociados a ninguna proteína ni nada por el estilo, la ARN polimerasa es una sola, ¿sí? Y obviamente no tiene intrones, vamos a ver que no hay proceso de maduración, ¿sí? Y obviamente no tiene núcleo, así que no se exporta de ninguna manera, sino que queda ahí. Y ahí se traduce. Muy bien. O sea, no requiere mayor complejidad. Y acá tenemos, en lo que es bacteriano procarionte, tenemos el ADN circular, desnudo, no asociado a proteínas, donde se hace un proceso de transcripción y se genera el transcripto primario, donde se traduce directamente. En cambio, en eucarionte es mucho más complejo, donde en el núcleo tenemos la transcripción, tenemos el procesamiento o maduración, donde se remueven los intrones, se le agrega la cola polía en el extremo 3', ahora lo vamos a ver, se le agrega el capuchón o el cap en el extremo 5', y acá tenemos ya el ARN maduro y se exporta, y en el citoplasma se puede traducir libre o se puede traducir unido a lo que es la membrana de retículo endoplasmático. ¿Cuál? Granular. Bien, grugoso o granular. Muy bien. Bueno, chicos, esta es la segunda parte. Son 10:39. Si no lo dejo en el intervalo, se me van a empezar a ir. Y bueno, ya lo saben. Soy el doctor Marcelo Cianz y mi mamá se llama Silvia Orsini. Bien. Perfecto. Muy bien. Por las dudas que quieran hacer algún tipo de comentario. Bueno, chicos, es así. Intervalo hacemos, son 10:40. Vamos a llegar igual con el tiempo, de acuerdo con todo, vamos lento igual, ¿eh? Esta comisión costó, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Así que son 10:40 y vamos hasta las 11:05, ¿está bien? Bien. Perfecto. Sí. ¿Dijo profe o perfecto? Re nervioso con este Perfecto, final. dije yo. Ah, que pone Sí. a Alves que él nervioso con el final. Nah, qué nervioso con el final. Por favor, chicos, estudien, les va a ir bien. Sobre todo, y si es oral, chicos, yo les pregunto, obviamente, todos los factores de transcripción, porque los tienen que saber, obvio. Bien. Y les hablo en qué sentido van, le pongo esquemas falsos, así como hoy. Ya van a ver lo que hago con ustedes. No, mentira, chicos, es un choice igual que todos, fácil. Sí, bueno, vayan, chicos.